hace unas semanas atrás estaba reunido con un grupo de empresarios, personas que trabajan en una empresa estatal. Estábamos hablando del cambio de mentalidad, de la necesidad de seguir avanzando. Creo que es una asignatura todavía pendiente. Entiendo como psicólogo que cambiar la mentalidad es de las tareas más difíciles y complicadas que tenemos por delante, pero es imprescindible hacerlo. Y entonces uno de los que participaba ahí en la reunión me dijo, yo recuerdo que hace algún tiempo usted habló de una situación que más o menos te dijo en la que algo se puede, pero no es posible. Yo recuerdo. Y yo creo que seguimos en una situación un tanto similar. Se puede, pero no es posible. Y para reforzar esto, me hace una anécdota, ¿no? Me dice, hace poco con mi equipo de trabajo encontramos, como se habla en ese mundo, encontramos un nicho de mercado, una posibilidad de hacer algo que veíamos que era factible. Nos dimos a la tarea de ver si desde el punto de vista legal era posible hacerlo, si estaba dentro de las cosas que se pueden hacer con los últimos cambios que se han realizado. Pues sí, se podía hacer. Teníamos los recursos necesarios para hacerlo, teníamos la voluntad de hacerlo y lo hicimos. Y salió bien. Me dice, lo hicimos y salió bien, tuvimos excelentes resultados. Y me llaman mi jefe, me dice, yo convencido de que me iban a felicitar, ¿no? Porque había salido bien, habíamos obtenido un buen resultado. Y me dicen, eso que hiciste, no lo hagas más, que sea la última vez. Entonces, claro, me dice, yo me quedé así como que extrañado. Digo, pero ¿por qué? Me dice, bueno, porque tú no nos pediste autorización para hacerlo, no estabas autorizado. Entonces, yo les digo, perdón, legalmente se puede, está acorde con las medidas que se están tomando, tengo buenos resultados y tengo que pedir autorización. ¿Es que acaso hay que pedir autorización para hacerlo autorizado? Bueno, vamos a partir de un hecho, algo que considero que es importante, ¿no? Los avances que nosotros estamos necesitando para producir un cambio en la situación de vida que tenemos, tienen como requerimiento fundamental, como uno de los requerimientos fundamentales, la modificación normativa, la modificación del sistema de normas, leyes, etcétera, que pueden convertirse en un obstáculo para el cambio, ¿cierto? Y por eso se han estado produciendo modificaciones que abren las puertas, que abren las posibilidades, que generan una base legal para la generación de nuevas formas de actuación, de nuevos actores económicos, como sabemos. Claro, a mí como psicólogo lo que me llama la atención es lo siguiente. Tengo la impresión que son bastante más las modificaciones normativas que se han hecho que el uso que se hace de ellas. Es decir, lo hemos hablado en otras ocasiones, hay un contexto normativo hoy distinto y que se aprovecha todavía en un porcentaje muy bajo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, seguramente hay muchas razones. Por una parte está el desconocimiento que algunas personas tienen de las nuevas normas, no saben si se puede, si no se puede, y ante la duda deciden no hacerlo, ¿ya? Otras veces, efectivamente, pues, no sé, el sistema burocrático que como una pared se para frente a esa realidad y sencillamente nos deja avanzar. Es decir, se hace más difícil aplicar en condiciones de esa nueva norma que evidentemente debe ser mejor que la anterior, pero la burocracia entra a hacer lo suyo y sencillamente se hace casi imposible. Y todavía yo sumaría que
que sigue vigente en muchos directivos, en muchos jefes, en muchos cuadros. Sigue vigente esa idea de control y control y control, de un control tan excedido, tan desmedido, que llegue a convertirse en un obstáculo, ¿ya? Pero bueno, esas son cosas que obviamente tienen que ser atendidas y deben ser modificadas. Pero, decía, a mí como psicólogo, ¿qué me llama la atención? Bueno, que hay mucha resistencia al cambio. Que la resistencia al cambio sigue siendo un factor fundamental en la obstaculización de la aplicación de esas nuevas condiciones y la realización de nuevas actividades. Y claro, la resistencia al cambio es un fenómeno bien conocido, ¿ya? Tiene una suerte de paradoja sobre la que a mí me gusta llamar la atención. Todo el mundo la reconoce fuera de él, ¿no? Cuando yo me estoy resistiendo al cambio, no. Yo estoy pensando las cosas bien, yo estoy teniendo ciertos cuidados, ciertas cautelas. Eso no es resistencia al cambio. Cuando la vemos fuera, entonces decimos, oye, pero ¿por qué tú te resistes a cambiar? Entonces, desde ya yo quiero que nos hagamos un llamado autocrítico, cada uno en su espacio, cada uno en su lugar, de identificar, no solo, incluso diría no tanto, la resistencia al cambio de los otros, sino la resistencia al cambio también de nosotros, ¿ya? Pero hay mucha resistencia al cambio, y en este sentido lo sabemos, ¿no? Está descrito en la literatura especializada, lo hemos oído muchas veces, frente o al lado de la necesidad de cambiar, incluso de la motivación por cambiar, está la necesidad de no cambiar y la motivación por no cambiar. También por muchas razones. También por muchas razones hay quien quiere cuidar su puesto y tiene miedo, sí, que con los cambios, pues, él se vea desfavorecido. Hay quien tiene preocupaciones y dudas legítimas y dice, bueno, si cambiamos esto, quizás se producen cambios colaterales que quizás, pero si no afrontamos los cambios y si no lo hacemos, no vamos a saber ni tan siquiera si sucede o no sucede y cómo tendríamos que reenrumbar las cosas para que no suceda lo que no queremos que suceda. Entonces sí, hay muchas razones y yo creo que muchas veces las personas se sienten, sobre todo por la importancia que tiene en esta intencionalidad de cambio, las personas que ocupan cargos de dirección, pues yo siento que a veces se quedan muy tranquilos en su zona de confort. En su zona de confort que yo le cambiaría el título en muchos casos, porque yo creo que no son zonas de confort, son zonas de disconfort. Pero, ¿por qué para ellos es zona de confort? Porque, bueno, funcionan con ese conocido principio de vale más malo conocido que bueno por conocer. Es decir, los conflictos que me trae esto ya yo los conozco, ya sé cómo manejarlos, los obstáculos que se me presentan si no cambio las cosas, ya yo los conozco, tengo además un repertorio de justificaciones grandes para demostrar que no es que yo esté trabajando mal, que estemos haciendo mal las cosas, sino que las condiciones no lo favorecen y se genera toda una condición en la que ante el llamado de cambiar, ante la comprensión de que hay que cambiar, el cambio no se produce. O se produce muy livianamente, o se produce después de obstáculos inmensos. Entonces, creo que esto es una cosa importante y que tendremos que analizar dónde está esa resistencia al cambio, ¿verdad? Vamos a dar las cosas así, esto vamos a analizarlo, vamos a nombrar una comisión para estudiar esto, comisiones que se eternizan, análisis que se eternizan. Ya decía en algún texto hace muchos años, un excelente texto, Cacería de errores, y decía, la parálisis del análisis. Eso es resistencia al cambio. Entonces, el llamado de atención es el siguiente. La resistencia al cambio no se supera sino, 1, identificándola. 2, develándola, poniéndola al descubierto.
Y 3, actuando contra ella. Definitivamente, tomando la referencia de aquella persona que les comentaba en la reunión, lo que está autorizado no necesita más autorización, está autorizado. ¿Qué falta? Hacerlo. Y yo creo que buena parte de esas exigencias que tenemos, de esas necesidades que tenemos, es porque entendemos, comprendemos, armamos, definimos. Se puede, pero no se hace. Y justamente esa es, yo digo, la referencia fundamental. Si se puede, hágalo. Si está autorizado, hágalo. Lo que necesitamos es mucho hacer. Quiero llamar la atención para cerrar sobre una idea fundamental. Quien hace resistencia al cambio, quien obstaculiza al cambio, quien pretende convertirse en autorizador de lo autorizado, está produciendo muchos daños. Y no solo daños a la economía, daños al desarrollo del país, no, está produciendo también daños a la salud mental, está produciendo daños a la salud emocional. Una buena idea, una buena propuesta, una acción que se promueve, que se produce y se obstaculiza, es también una agresión a la salud mental de las personas. Y yo creo que tenemos que cuidarla y tenemos que cuidarla mucho. Entonces, ¿qué quiere que les diga? Combatir la resistencia al cambio, luchar contra la resistencia al cambio, sí, es difícil, es muy difícil, pero vale la pena.